¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Dios cuando Jesús fue crucificado? Comprender esta cuestión puede transformar profundamente tu camino de fe. Muchos creen que el pecado nos aleja de Dios y que por ser puro y justo, Él no puede ni siquiera mirar el pecado. Sin embargo, esta interpretación común puede ser incorrecta. Una creencia errónea que circula entre muchos cristianos es que Dios abandonó a su Hijo en el momento más crítico de la cruz, especialmente debido al clamor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta interpretación, sin embargo, proviene de una lectura incompleta y descontextualizada de las Escrituras. En este estudio, exploraremos detalladamente lo que realmente sucedió durante la crucifixión de Jesús y examinaremos dónde estaba Dios en ese momento. También discutiremos cómo una comprensión más profunda de este evento puede impactar significativamente tu relación con Dios. No te pierdas ningún detalle, porque al final de esta lectura tendrás una visión más clara y transformadora sobre este tema tan importante. Comencemos analizando algunos pasajes bíblicos frecuentemente utilizados para defender la idea de que el pecado nos separa de Dios, al punto de que Él esconde su rostro de los pecadores. Por ejemplo, en Habacuc capítulo 1 versículo 13, se menciona que Dios no puede mirar el mal. Sin embargo, este versículo forma parte de un diálogo entre el profeta y Dios, donde Habacuc expresa su asombro y confusión. Dios, eres tan santo que no puedes tolerar la maldad. Entonces, ¿por qué permites que el mal exista? En realidad, el profeta no está diciendo que Dios no pueda ver el pecado, sino que está cuestionando por qué Dios parece tolerarlo o no intervenir de inmediato ante su presencia. Otro pasaje común es Isaías, capítulo 59, versículo 2, donde se lee: sus iniquidades los han separado de su Dios. A menudo leemos versículos aislados sin considerar el contexto más amplio, lo que puede llevarnos a malentendidos. Si seguimos leyendo hasta Isaías, capítulo 59, versículo 15, veremos que Dios realmente observa a los pecadores y en su misericordia usa su brazo para traer salvación. En Génesis capítulo 3, versículo 8, después del pecado de Adán, él se escondió de Dios, pero Dios no lo abandonó. Incluso después del pecado, Dios descendió y caminó en el jardín, buscando a Adán. Esto muestra que Dios no se aleja de nosotros debido al pecado. Al contrario, Él nos busca, incluso en nuestros errores. Por eso es esencial leer las Escrituras en su contexto total, para evitar confundir el mensaje de los profetas con la voz de Dios. La idea de separación de Dios es imposible si consideramos que Cristo es quien sustenta todas las cosas. En Colosenses, capítulo 1, versículo 17, está escrito que Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. De manera similar, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, leemos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sabiendo que Dios es omnipresente, es decir, que está en todos los lugares al mismo tiempo, afirmar que el pecado puede separarnos de Él sería decir que el pecado tiene más poder que Dios, lo cual claramente no es verdad. En Romanos, capítulo 5, versículo 20, encontramos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora consideremos uno de los malentendidos más comunes, el clamor de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta declaración, encontrada en Mateo capítulo 27, versículo 46, es frecuentemente interpretada como un signo de que Dios había abandonado a Jesús. Sin embargo, necesitamos analizar más profundamente. Todas las oraciones de Jesús comenzaron con Abba, Padre, un término cariñoso que significa Padre. Entonces, ¿qué estaba diciendo realmente Jesús? Al reflexionar sobre las palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es esencial comprender que Él no estaba expresando un sentimiento de abandono por parte de Dios. En realidad, Jesús estaba haciendo referencia directa al Salmo 22, escrito por David, que es ampliamente reconocido como una profecía sobre los sufrimientos del Mesías. Antes de continuar con el vídeo, tengo que preguntarte,
¿Alguna vez ha intentado leer la Biblia y le ha resultado difícil leerla y comprenderla? ¿Te gustaría tener acceso a material que facilite la lectura y que te pueda acercar cada vez más a Dios? Si estás interesado, haz clic en el enlace del primer comentario publicado y accede a un método que ya ha ayudado a varias personas a cambiar su relación con Dios. ¿De acuerdo? Ahora, volvamos al tema del vídeo. ¿Sabías que el Salmo 22 comienza exactamente con esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era una frase profundamente conocida entre los judíos de la época. Al citarla, Jesús estaba señalando a los que lo rodeaban que Él era el cumplimiento de esa profecía, que todo lo que le estaba sucediendo en ese momento había sido previsto siglos antes. Este acto de Jesús no era un grito de desesperación, sino una afirmación poderosa de su identidad como el Mesías. Es similar a lo que hizo al citar Isaías capítulo 61, según lo registrado en Lucas capítulo 4, versículo 18. En esa ocasión, Jesús leyó en la sinagoga: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Luego, declaró que esa escritura se cumplía en ese momento. Para comprender la profundidad de esta cita en la cruz, debemos mirar el Salmo 22 en su contexto completo. En el versículo 4, David afirma que Dios no escondió su rostro, sino que escuchó el clamor de ayuda. Más adelante, en el versículo 16, describe cómo traspasaron mis manos y mis pies, y en el versículo 18 menciona: dividieron mis vestiduras entre ellos y sortearon mi ropa. Estos eventos se cumplieron precisamente durante la crucifixión, según lo relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 35. La parte final del Salmo es particularmente significativa. David termina diciendo: «Él lo hizo», una expresión que resuena con las palabras finales de Jesús en la cruz: «Todo se ha cumplido». Esto revela el cumplimiento de las profecías mesiánicas, confirmando que todo se estaba desarrollando según el plan divino. Entonces, ¿dónde estaba Dios mientras Jesús moría en la cruz? La respuesta está en las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Esto significa que, lejos de esconder su rostro, Dios estaba activamente presente, operando la reconciliación entre la humanidad y Él mismo. No solo Dios no estaba contando nuestros pecados contra nosotros, sino que estaba, en Cristo, restaurando nuestra relación con Él. Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 11, afirmó: «Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí». Esta declaración refuerza que incluso en la cruz, la unidad entre Jesús y Dios Padre permaneció intacta. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, continuó perfectamente unida. Nada pudo, ni nunca podrá, romper esa conexión divina. Este mensaje se amplía en Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39, donde Pablo nos asegura: «Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo futuro, ni ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación, incluyendo el pecado, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor». Estas palabras nos recuerdan que, si deseamos entender a Dios, debemos mirar al amor, y si queremos ver el amor en su forma más pura, necesitamos mirar a Jesús. El punto culminante de ese amor es visible en la cruz, donde la magnitud de la gracia divina fue plenamente revelada. Así, podemos concluir que Jesús no vino al mundo para cambiar la percepción de Dios sobre la humanidad. En cambio, Él vino para transformar nuestra percepción de Dios. Jesús quería mostrar que Dios no es distante o indiferente, sino profundamente involucrado y apasionado por cada uno de nosotros. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 45: «El Padre hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos». Esto significa que el amor y la gracia de Dios se extienden a todos,
independientemente de sus actos. Incluso cuando fallamos, Dios no nos abandona. Al contrario, Él nos busca, tal como el padre que corre al encuentro del hijo pródigo, como se narra en la parábola en Lucas capítulo 15. Jesús nos enseñó sobre el profundo amor del Padre a través de una historia emblemática encontrada en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. En esta narrativa, un hombre tenía 2 hijos, y el más joven, impaciente, pidió a su padre su parte de la herencia. El padre, sin dudarlo, dividió sus bienes entre los 2. Poco tiempo después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y partió hacia una tierra lejana. Allí, gastó toda su riqueza de manera irresponsable, sin pensar en las consecuencias. No pasó mucho tiempo para que toda esa riqueza se agotara, y coincidentemente, una severa hambre azotó la región. Desesperado y sin recursos, el joven decidió emplearse con uno de los habitantes locales, quien lo envió a trabajar cuidando cerdos. La situación era tan desesperada que deseaba alimentarse de las mismas vainas que comían los cerdos, pero ni siquiera eso le era permitido. En un momento de profunda reflexión, se dio cuenta de la gravedad de su situación y pensó: ¿cuántos de los empleados de mi padre tienen comida en abundancia, y yo aquí, muriendo de hambre? Volveré con mi padre y confesaré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus empleados. Con ese pensamiento, decidió regresar a casa. Mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y, movido por una intensa compasión, corrió al encuentro de su hijo, abrazándolo y besándolo. El hijo, con el corazón contrito, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, lleno de amor, ordenó a sus siervos: traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Preparen un banquete con el novillo gordo, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue hallado. Y así comenzaron a celebrar con gran alegría. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y, al acercarse a la casa, escuchó la música y la danza. Curioso, preguntó a uno de los siervos qué estaba pasando. El siervo respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre está celebrando con un banquete, porque lo recibió de vuelta sano y salvo. Sin embargo, el hijo mayor se enfureció y se negó a entrar. Su padre entonces salió para hablar con él, pero el hijo, resentido, dijo: he trabajado para ti durante todos estos años, sin jamás desobedecer, y nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando este tu hijo, que desperdició tus bienes, regresa, matas el novillo gordo para él. El padre, con paciencia y ternura, respondió: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario celebrar, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue hallado. Esta parábola revela de forma clara cómo Dios nos ve incluso cuando nos alejamos de Él. Al contrario de lo que muchos pueden pensar, el Padre no nos abandona en nuestros errores. Él siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta, lleno de amor y compasión. Imagina al Creador del universo corriendo a tu encuentro, abrazándote y besándote con ternura, sin importar lo que hayas hecho. El amor de Dios por nosotros es tan grande que, en lugar de castigo, Él nos ofrece su bondad, que nos lleva al arrepentimiento, como se menciona en Romanos capítulo 2, versículo 4. Entonces, la próxima vez que cometas un error, recuerda esta historia y sabe que Dios no está enojado contigo. Él está locamente enamorado de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta al video, dejar un comentario con tus reflexiones y compartir esta verdad con tus amigos y familiares. Gracias y paz para vosotros.